Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 12 de febrero del año 2022. Vamos a seguir analizando el vídeo del debate que tuvieron José Carcamoide, y el hermano Juan Carlos Andrade, un vídeo publicado en YouTube que se titula ¿Es Jesús un hombre en el cielo? Pues hoy vamos a hacer la tercera parte. Vamos a escuchar a Carcamoide los argumentos que va a dar. Vamos a ir atentamente y le voy a ir respondiendo. Comenzamos. Bueno, para que igual esto no, o sea, bueno, más gente se anime, ¿no? Más gente se anima a debatir, luego por eso no debaten por lo mismo, ¿no? Porque se faltan al respeto y todo. Bueno, tiene 5 minutos, tiene 5 minutos a partir de ya, adelante. Bueno, aquí Juan Carlos en su penúltima intervención dice: no ha dejado de ser humano, refutado, se refutó él solo. Ahora sale que cuerpo físico, pero espiritual. Es un cuerpo físico, físico, no sé a qué se refiere cuerpo físico. Cuerpo físico espiritual, dice. Ahí está, le dio la razón, otra vez. Es humano en el cielo, dice, pero tiene un cuerpo físico espiritual. Eso es lo que yo defiendo también. A ver, Carcamoide, entonces ¿por qué te has reído? ¿Por qué te has burlado del hermano Juan Carlos cuando ha dicho que Cristo tiene en el cielo un cuerpo físico pero espiritual? O sea, te ríes de él porque has dicho eso y ahora tú mismo también reconoces que Jesús en el cielo tiene un cuerpo físico. Entonces, ¿por qué te has reído de él? ¿Me lo puedes decir? Pues claro que Cristo tiene un cuerpo físico en el cielo, pero es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Por eso es que Juan, el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis capítulo 1 le vio y lo describió como es. El Cristo glorioso. Su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Dice que sus pies brillaban como el bronce bruñido, sus cabellos blancos como blanca lana. O sea, eso es un cuerpo físico porque lo estaba viendo, no era un cuerpo invisible. Entonces te ríes del hermano Juan Carlos por decir él que tiene en el cielo un cuerpo físico pero espiritual, y resulta que tú estás diciendo lo mismo. Si no hay quien te entienda a ti, muchacho. Pues claro que Cristo tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo físico espiritual, un cuerpo glorioso. No es un cuerpo de carne y huesos como tenemos nosotros. ¿Queda claro? Vamos a seguir escuchando al Carcamoide. Tiene su naturaleza humana. Ahora me cita 1 Corintios. Si se da cuenta, aquí él no está citando nada de Biblia. Él es pura palabrería. 1 Corintios 15:36. Vamos a ver su contexto. Carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Vamos a ver. ¿A qué se refiere ese texto? Vamos a ver. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué es lo que va a ser vivificado? Lo que se siembra. ¿Qué es lo que se siembra? El cuerpo físico. El cuerpo físico tiene que morir para ser vivificado. Entonces el cuerpo físico se va a levantar, pero vivificado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Aquí no está negando la resurrección del cuerpo físico. Más bien lo está diciendo. Aquí él dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica sino... Pero a ver, Carcamoide, si lo que estás diciendo es exactamente lo mismo que enseña, que dice el hermano Juan Carlos, es lo mismo. El cuerpo carnal de carne y sangre muere, es un cuerpo corruptible y será transformado, resucitará un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, si es exactamente lo mismo que dice Juan Carlos. Pero vamos a ver, si es que estamos enseñando lo mismo. Que Cristo es un hombre, es un ser humano, es un hombre glorificado, divinizado, que está en el cielo, si estamos diciendo lo mismo. O sea, yo no sé por qué atacas al hermano Juan Carlos cuando tú estás enseñando lo mismo, si es que estáis diciendo lo mismo. Cristo fue transformado en el sepulcro, Dios el Padre lo transformó, ese cuerpo, un cuerpo muerto, un cuerpo de carne y sangre, lo transformó en un nuevo cuerpo espiritual, pero es un cuerpo, en griego soma. O sea, estáis diciendo lo mismo que el hermano Juan Carlos. O sea, yo no sé por qué le atacas. Vamos a seguir escuchando a Carcamoide. Muere antes. Ese cuerpo físico tiene que morir para ser vivificado. ¿De qué forma va a ser vivificado? Vamos a ver, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, carne y sangre
corruptible que se pudre no puede entrar al reino de los cielos. Pues claro, evidentemente, lo que hemos estado diciendo todos, desde el principio, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción, ¿verdad, hermano Tomás? Está bien claro. Y evidentemente el cuerpo con el que muere Cristo no es el mismo cuerpo con el que resucita. Ese cuerpo resucitado ya no es un cuerpo con sangre. Y vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 26, verso 28, recordemos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. No puede recuperar esa sangre, esa misma sangre, pero glorificada, como decía este embaucador de las antisectas. Pero es un cuerpo físico. Es un cuerpo físico, evidentemente, porque Jesús sigue siendo hijo de hombre. Ese texto de Apocalipsis 22:16 es soy la raíz y el linaje de David. Es decir, él sigue siendo el linaje, el descendiente biológico, sigue teniendo un cuerpo físico de carne y huesos, no de carne y sangre, no un cuerpo corruptible, no podría heredar un reino de Dios incorruptible, imperecedero. Y es espíritu, porque tiene una naturaleza espiritual que controla de forma completa, perfecta y absoluta ese cuerpo físico. Paso palabra. Exactamente, hermano, muy bien dicho. Vamos, el pasaje del Apocalipsis de Jesús, que Jesús está hablando, dice bien clarito: yo soy la raíz y el linaje de David. Además, fijaos que está hablando en tiempo presente. O sea, Jesús no dijo yo era la raíz y el linaje de David cuando era un hombre. No, 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 no. Dice yo soy tiempo presente. Yo soy la raíz y el linaje de David. Está diciendo bien clarito que él es el descendiente carnal, biológico del rey David. Él es un hombre, claro que es un hombre, es un ser humano. Así que yo no sé qué empeño tienes, Carcamoide, de atacar tanto al hermano Juan Carlos Andrade cuando estáis diciendo lo mismo, estáis enseñando lo mismo, que Jesús murió y su cuerpo fue transformado en un nuevo cuerpo glorioso, espiritual. Es un cuerpo físico, claro que es físico, pero tiene unas características, tiene una materia celestial, no es un cuerpo de carne y huesos como el que tenemos nosotros. Bien, seguimos, vamos a seguir oyendo al Carcamoide. ¿Qué necesita ese cuerpo de carne y sangre, esa carne y esa sangre? Ser vestida de incorrupción. Claro, ser vestida de incorrupción. He dicho en otras palabras, ser transformado, que es lo que hizo Dios el Padre. Ahí en el sepulcro donde estaba Jesús sepultado, lo transformó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en 2 milésimas de segundo, como dicen los científicos de la NASA. El cuerpo que estaba envuelto en la síndone, en la sábana de lino, desapareció en un instante, desapareció, se desmaterializó y se convirtió en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual, confirmado por la más moderna ciencia, cuando analizaron la síndone de Cristo en el año 1978. Exactamente lo mismo que enseña el Evangelio. Por lo tanto, ese cuerpo fue cambiado, fue transformado en un instante. El cuerpo muerto de Cristo no se quedó en el sepulcro, ahí, como dicen los falsos cristianos testigos de Jehová. Dicen ellos que Jesús resucitó con un cuerpo invisible, un ente invisible. No, no, no. El cuerpo fue desmaterializado, desapareció. Y fue transformado en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual que podía traspasar puertas, podía traspasar muros, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir escuchando. Con 59 aquí os digo un misterio. No todos miremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo serán resucitados incorruptibles? ¿Cómo serán transformados? Aquí está la clave, versículo 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible? ¿Qué significa la palabra corruptible? La palabra corruptible. Pero sí es exactamente lo mismo que está enseñando el hermano Juan Carlos Andrade, Carcamoide. Es lo mismo. O sea, yo no entiendo a qué vienen esos ataques a Juan Carlos cuando él está enseñando, está diciendo exactamente lo mismo. Que fue transformado en un instante, fue transformado, como dice ese pasaje que has leído. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible, se vestirá de incorrupción, etcétera, etcétera. O sea, la resurrección que experimentó Jesús al tercer día es el mismo tipo de resurrección que van a experimentar los cristianos cuando Cristo venga del cielo a gobernar el mundo entero.
En la parucía de Cristo también los muertos en Cristo van a resucitar con ese mismo cuerpo glorioso. Igual, vamos a desaparecer, vamos a ser cambiados, transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, vamos a ser transformados y convertidos en seres espirituales, en un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo será cambiado totalmente, que es lo que hizo Dios el Padre con Jesús. Es que estáis enseñando, diciendo exactamente lo mismo. Yo no sé a qué vienen esos ataques que haces contra el hermano Juan Carlos. O sea, es que no lo entiendo. Seguimos. Tiene todo lo que se pudre. Porque es necesario que esto corruptible, ¿a qué se refiere esto corruptible? A la carne que se pudre. Esto corruptible se viste en corrupción y esto mortal, que la carne mortal será vestida en inmortalidad. Y cuando esto corruptible, sigue diciendo el apóstol Pablo, cuando Pablo dice esto, se refiere al cuerpo, el cuerpo que se pudre, el cuerpo corruptible, porque eso es lo que dice en el griego. Corruptible en la palabra griega es algo que se pudre. ¿Qué es lo que se pudre cuando morimos? El cuerpo de carne. Cuando Claro, es que es de pura lógica, pero es que eso nadie lo está negando, Carcamoide. Ni lo niega el hermano Juan Carlos, ni lo niega Dios. No, yo tampoco lo niego, sino que lo estamos enseñando lo mismo. Que siempre hemos creído en eso. Fue transformado, ese cuerpo fue transformado en un instante, en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que es un cuerpo celestial, pero sigue siendo un ser humano. El descendiente de David, del linaje de David. Eso no lo niega, por ninguna parte lo ha negado el hermano Juan Carlos. Seguimos. tu corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces el cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida en la muerte en victoria. Entonces, vamos a resumir un punto que lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no está negando la resurrección de la carne. Él está diciendo que el cuerpo de carne será vivificado, porque así lo dice 1 Corintios 15:36, donde dice, de eso lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, que el cuerpo físico tiene que morir para ser vivificado. ¿Me voy a entender? Y también dejo en ese mismo pasaje el apóstol Pablo, escucha bien, Carcamoide, que el cuerpo que es sembrado, que es enterrado en tierra, no es el mismo cuerpo que ha de salir. Lo dice bien clarito, ¿lo entiendes? El cuerpo resucitado no es el mismo cuerpo que murió. Jesús de ninguna manera resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado. Lo dice Pablo en ese texto, que no es el mismo cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Jesús resucitó con un cuerpo radicalmente transformado. Fue el mismo Jesús, el propio Jesús, quien resucitó, pero con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, físico, soma en griego. Es un nuevo cuerpo, pero no era el mismo cuerpo que murió en el madero. Ese cuerpo fue cambiado. Él entregó su carne y entregó su vida por sus ovejas. Por lo tanto, ¿cómo iba a resucitar con el mismo cuerpo que fue sacrificado, que murió en el madero? Eso es una blasfemia y eso es un falso evangelio, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente. Y de hecho, como bien decía Cito, el apóstol Pablo pone el símil de la semilla en 1 Corintios capítulo 15. ¿Y por qué pone el símil de la semilla? Porque cuando sale la planta, la semilla ya no es semilla, es algo totalmente diferente. De la misma forma, el cuerpo de Cristo resucitado es totalmente diferente, aunque sea un cuerpo físico. Es radicalmente distinto. No es un cuerpo corruptible, no es un cuerpo de carne y sangre. Como bien nos dice 1 Corintios 15:50. Entonces, yo lo que me da la impresión es que el cárcamo, a lo que quiere arribar, porque yo creo que el cárcamo es medio paposo, al parecer, es a la idea de que una cosa parecida, me parece, tampoco lo puedo afirmar, no lo afirmo, me da la impresión, a donde quiere arribar es a una idea parecida a la de las antisectas, de que Jesús resucita con ese mismo cuerpo de carne y sangre, pero con sangre glorificada. No lo sé, pero me parece. Paso para... No, bueno, yo hace 2 días estuve hablando en privado con Carcamoide por WhatsApp y me dijo todo lo contrario. O sea, me dijo exactamente lo mismo que creemos nosotros, lo mismo que enseña el hermano Juan Carlos, que Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado. Eso me lo dijo repetidamente Carcamoide. O sea, él no cree en esa doctrina paposa, mentirosa, satánica de la gran ramera de Roma de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es ridículo, es antibíblico y es una burda doctrina de demonios y un falso evangelio, así de simple. Es un rechazo del sacrificio de Cristo.
al entregar su carne y su sangre. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo, resucitó con un cuerpo transformado, porque lo dice Pablo, ese texto que ha mencionado el hermano Tomás, compara la resurrección de Cristo y de los verdaderos cristianos con una semilla. Se siembra en tierra, se siembra bajo tierra y sale una nueva planta. O sea, el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que sale, no es el mismo cuerpo que resucita, es un cuerpo totalmente diferente. Así que no, Carcamoide no enseña lo mismo que los paposos, porque me lo dijo a mí hace 2 días, me lo dijo bien claro, que no es el... Lo que pasa es que aquí en este debate que tuvo hace 3 días con Juan Carlos, pues no lo aclara bien Carcamoide, pero vamos, yo el tiempo que estuve hablando con él por WhatsApp me lo dijo bien claro. Que él no cree que resucitó con el mismo cuerpo que murió sacrificado en el madero y que fue sepultado, no. Ese cuerpo fue cambiado, fue transformado en un nuevo cuerpo glorioso. Eso es lo que cree el Carcamoide. Lo que pasa es que, repito, aquí en este debate pues no la aclara muy bien y puede crear, a algunos les puede crear confusión. Seguimos. Entonces Pablo no está negando la resurrección del cuerpo, más bien está diciendo que tiene que ser vivificado por medio de una transformación. Ahí está la palabra clave, Carcamoide. Por medio de una transformación, Jesús experimentó una transformación. Ese cuerpo fue transformado. ¿En qué fue transformado? Pues en un nuevo cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Que es un cuerpo físico, claro que es un cuerpo físico, eso nadie lo niega. Ni el hermano Juan Carlos lo ha negado por ninguna parte, al contrario, lo ha dicho bien clarito, que es un cuerpo físico. Y luego encima tú te reíste de él. O sea, dice el hermano Juan Carlos que resucitó Cristo con un nuevo cuerpo espiritual y físico y vas tú y te ríes de él. Cuando resulta que tú estás enseñando lo mismo, exactamente lo mismo. Es que no te entiendo. ¿A qué vino esa burla? Esa burla contra el hermano Juan Carlos, cuando tú estás diciendo exactamente lo mismo. Que el cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo físico, claro que sí. Bien, vamos a seguir. Cuando lo mortal sea vestido en inmortalidad y cuando la corrupción sea vestido en incorrupción. Es lo que dijo Pablo en Romanos 8:11. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, muere en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. ¿Los cuerpos qué? Los cuerpos mortales van a ser vivificados. Pues claro, Carcamoide, eso es exactamente que lo que enseñamos tanto el hermano Juan Carlos como el hermano Tomás, como yo también. O sea, enseñamos enseñar exactamente lo mismo. Fue cambiado, fue transformado. Es que no entiendo yo, ¿no? ¿A qué viene esa oposición, ese ataque al hermano Juan Carlos cuando tú estás enseñando exactamente lo mismo? Es absurdo. Seguimos. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El cuerpo va a ser salvado, va a ser redimido, porque la palabra polustroce significa... Claro, el cuerpo nuestro va a ser salvado, va a ser redimido, pero por medio de una transformación, ¿lo entiendes, Carcamoide? Por medio de una transformación, de un cambio instantáneo producido por Dios el Padre, el cual nos transforma por medio de su poder, por medio de su espíritu, en un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo celestial, semejante al cuerpo glorioso, al cuerpo resucitado de Cristo. Eso nadie lo está negando por ninguna parte, ¿verdad, hermano Tomás? Está claro. O sea, estaba pensando ahora en la ridiculez de la enseñanza watchtoweriana de lo que ellos dicen que es la resurrección de los ungidos, ¿no? Sabemos cuando, según la enseñanza watchtoweriana, cuando muere una persona que ellos dicen que es de la clase Juan, dicen, ya está en el cielo. Dices, ¿cómo? Pero si el cadáver está ahí. Ah, no, pero es igual, eso ya es como una cama, es como algo inerte. Pero es que cuando Pablo habla de la resurrección de los cuerpos ahí, corruptibles, a un cuerpo no corruptible, sobrenatural, lo liga al verso 26 del capítulo 15, que dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, que no tiene fundamento esa afirmación, porque en esa afirmación hay muerte. Esa afirmación es algo semejante a la inmortalidad del alma, porque ellos mismos dicen que en un abrir y cerrar de los ojos ya está en el cielo, pero si está ahí el cadáver.
O sea, es que es un disparate que no tiene nada que ver, porque además Pablo asemeja en todo momento en Corintios 1, capítulo 15, la resurrección de Cristo, que es una resurrección corpórea y espiritual, tiene esas dos naturalezas, a la resurrección de los santos. Nada que ver con que quede tu cadáver ahí y tu espíritu salga, algo muy parecido, por cierto, a la doctrina de la inmortalidad del alma, la que enseña la sociedad Watchtower. Paso para. Así es, exactamente, hermano Tomás. Mira, ahora que has mencionado esto, el concepto de la resurrección que tienen estos falsos cristianos, llamados falsamente testigos de Jehová, estos atalayados, voy a hacer un paréntesis y voy a explicar, poner mucha atención, y los que escuchen este vídeo cuando esté publicado en YouTube, poner mucha atención. El concepto falso, diabólico, perverso que estos falsos cristianos atalayados tienen de la resurrección de Cristo, porque esto muchos lo ignoran y no se dan cuenta hasta qué grado de satanismo, hasta qué grado de mentira y de falsedad han caído estos falsos cristianos, que se han inventado esa doctrina de demonios. Mirad, el concepto que ellos tienen de la resurrección de Cristo es el siguiente. Al tercer día, según ellos, Cristo resucitó, y esto de resucitó lo pongo entre comillas, porque ellos enseñan que Jesús volvió a la vida, pero como una entidad invisible, incorpórea. Y atención, según ellos, el cuerpo carnal de Jesús quedó ahí en el sepulcro. Es decir, según ellos, después de que Jesús resucitó de forma invisible, dicen estos idiotas, invisible, con un cuerpo invisible, su cuerpo que murió en el madero, se quedó ahí en la tumba. No fue transformado, se quedó ahí. Y entonces ellos se inventaron la patraña que luego después ese cuerpo de Jesús dentro de la tumba se fue disolviendo en gases, desapareció. Es decir, el concepto falso que ellos tienen de la resurrección de Cristo es que resucitó como una entidad invisible, incorpórea. Por eso es que hablan de una presencia invisible de Cristo a partir de 1914. De ahí lo sacan, de esa patraña que se han inventado de que la resurrección gloriosa es una resurrección invisible. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios. Lo que están diciendo sobre la resurrección de Cristo es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Lo que estamos hablando aquí en estos estudios bíblicos. La Biblia lo que enseña es que ese cuerpo muerto de Jesús, de carne y sangre, que estaba ahí en el sepulcro, desapareció, se desmaterializó. Dios lo hizo desaparecer. ¿Pero para qué? Para transformarlo en un nuevo cuerpo físico, no invisible, sino físico, en un nuevo cuerpo espiritual, en un nuevo cuerpo glorioso. Pero ese cuerpo desapareció, fue transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos la prueba de la sábana que envolvió el cuerpo muerto de Jesús, como hablamos el otro día aquí en la escuela, el hermano Tomás y yo. Esa sábana que José de Arimatea compró, en la cual fue envuelto el cuerpo muerto de Jesús, y luego el sudario, ese pañuelo que envolvieron para envolver su cabeza. Por eso es que el apóstol Juan, al entrar en el sepulcro, como vimos el otro día, vio y creyó. Al ver cómo había quedado la sábana, la síndone, sábana es síndone en griego, a ver cómo había quedado la sábana allanada, lisa, encima del banco de piedra, y el sudario que había quedado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús, enrollado así sobre sí mismo, es decir, conservando la forma ovalada de la cabeza de Jesús. Al ver eso, Juan creyó en la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Juan? Nunca os habéis preguntado por qué el apóstol Juan creyó en la resurrección de Cristo cuando dice la Biblia y vio y creyó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio el apóstol Juan? Porque él en ese momento no vio a Jesús de ninguna manera, no vio a Jesús resucitado. Dice que al ver cómo había quedado la sábana y el sudario, creyó en la resurrección. Porque se dio cuenta, porque él no era tonto, que era totalmente imposible que el cuerpo lo robara a alguien, algún ladrón, sino que el cuerpo tuvo que desaparecer, desmaterializarse de forma instantánea del interior de la sábana. Porque ahí estaba la sábana intacta, lisa, allanada encima del banco de piedra y el sudario en su sitio. Él se dio cuenta que el cuerpo fue desmaterializado, desapareció y se convirtió en un cuerpo espiritual. Por eso dice, y vio y creyó. Así fue la resurrección de Jesús. Pero no la parte que enseñan estos falsos cristianos atalayados, de que Jesús resucitó de forma invisible,
Y que el cuerpo muerto ahí se quedó en la tumba, dicen estos idiotas. Ahí se quedó, no fue transformado, sino que lo que hizo Dios, dicen ellos, lo que hizo Dios es disolverlo así en gases, se fue disolviendo y desapareció. Eso es una idiotez. Eso es tan falso y demoníaco que solamente lo pueden creer personas que no, porque realmente ni creen en el Evangelio ni tienen idea de la Biblia. Porque así no fue la resurrección de Cristo. Y tampoco, evidentemente, fue la reanimación de un cadáver, como creen muchos ignorantes, especialmente paposos, hijos de la gran ramera de Roma, que Cristo lo que pasó es que se reanimó su cadáver, fue la reanimación de un cadáver, dicen ellos. Jesús se despertó de la tumba, tiró por ahí la sábana, luego tiró por ahí el sudario. Eso es mentira, eso es una soberana estupidez. No fue la resurrección gloriosa de Cristo, no fue la reanimación de un cadáver. Fue la transformación instantánea de un cadáver, que es muy diferente. Así fue la resurrección de Cristo, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, y ya que citas el tema de la síndrome, que no me vengan imbéciles indocumentados como el famoso evangeloco César Vidal y otros diciendo que es una pintura, una falsificación, porque la misma tecnología que utilizaron, las mismas técnicas computarizadas que utilizaron para el análisis de las tomas del planeta Marte con el módulo Vikingo I en el 1976 por dos físicos allí de los Estados Unidos, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, John Lorry y Donald Lynn, son las que probaron que no había precisamente ningún tipo de direccionalidad en el lienzo. Por lo tanto, realmente esa es la síndrome. De hecho, los judíos enterraron y hubo descubrimientos en Qumran, en donde realmente aparecen enterrados así en esa misma posición que aparece la sábana. Paso para. Exactamente, hermano. A ver, rápidamente, la conclusión a la que llegó el equipo científico se llamaba el STURP, el equipo científico que analizó la síndrome en el año 1978. Científicos que trabajaban para la NASA americana. O sea, vamos a ver, que nadie me malentienda. No fue la NASA en sí, la empresa la NASA la que fue ahí para analizar la síndrome. Eran científicos muy importantes que ya trabajaban para la NASA, entonces formaron un equipo de investigación y fueron ahí a Turín para analizarla, 1978. A ver, conclusión a la que llegaron estos científicos después de haber estado 5 días seguidos analizándola con los mejores equipos que existían en esa época, equipos científicos. Dijeron, literalmente, que el cuerpo envuelto en esa síndrome, en esa sábana, desapareció, se desmaterializó en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo, dejando su imagen grabada, chamuscada, en la síndrome, en la tela, en forma de negativo fotográfico. Repito, la conclusión a la que llegaron después de toda la investigación que hicieron es que ese cuerpo, que era el cuerpo de Jesús, porque coincide perfectamente con lo que dice el Evangelio, las heridas, etcétera, etcétera. Las heridas de la corona de espinas, del costado, de los clavos de las manos, todo coincide con Jesús, como vemos en el Nuevo Testamento. Bueno, pues la conclusión es que ese cuerpo se desmaterializó instantáneamente en una explosión, en un flash de energía de 2 milésimas de segundo, que es instantáneo, un abrir y cerrar de ojos, como dijo el apóstol Pablo. Desapareció ese cuerpo, dejando grabada su imagen fotográfica en el lienzo. Ahí tenemos la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Y exactamente lo mismo que ocurrió con Jesús cuando él resucitó. El cuerpo desapareció, se desmaterializó y fue cambiado, fue transformado en un nuevo cuerpo espiritual, que luego se podía parecer a los discípulos, como sabéis, en cuerpo de carne y huesos, para que le pudieran ver y para que le pudieran tocar. En fin, vamos a seguir escuchando a lo que dice el Carcamoide y le seguimos respondiendo. Salvación total. Jesucristo viene a libertar el cuerpo. Y la resurrección de los justos es igual a la resurrección de Cristo, porque así lo dice Romanos capítulo 6:5, porque si fuimos plantados justamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Exactamente, eso es lo que hemos estado diciendo, que la resurrección gloriosa futura de los verdaderos cristianos va a ser semejante a como fue la resurrección de Cristo, así de simple. Vamos a ser desmaterializados, desapareceremos, nuestra ropa se quedará por el suelo y seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un nuevo cuerpo espiritual.
Lo mismo que ocurrió con Jesús, exactamente. Seguimos. O sea, que el apóstol Pablo está enseñando aquí la resurrección del cuerpo cuando sea vestido de inmortalidad, cuando sea vestido de incorrupción, cuando sea glorificado, cuando la carne sea vivificada. Pero primero tiene que morir, ser enterrada en la tumba para ser vivificado. El cuerpo mortal será vivificado. El cuerpo mortal será redimido. El cuerpo fue vivificado, transformado. Fue una transformación en un nuevo cuerpo espiritual. ¿De acuerdo? No es que se levantara, se reanimara ese cuerpo de Jesús, ese cuerpo sanguíneo, ese cuerpo que fue clavado en el madero. Él no se levantó, no fue no fue la reanimación de un cadáver, como ocurrió, por ejemplo, con Lázaro, con la resurrección de Lázaro. Eso sí que fue la reanimación de un cadáver. Porque con cuerpo resucitó Lázaro. Hermano Tomás, ¿resucitó con un cuerpo glorioso? ¿Cómo fue su resurrección? Resucitó con el mismo cuerpo que tenía. No fue una resurrección gloriosa. Claro, exactamente. Exactamente, fue una reanimación de un cadáver, le dio la vida, resucitó después de 4 días muerto. Eso sí, fue una resurrección física, una resurrección de un cadáver. Fue una reanimación, por así decirlo, del cadáver de Lázaro. Pero Jesús fue totalmente diferente. Fue una resurrección gloriosa, fue la transformación de un cadáver, una transformación instantánea de 2 milésimas de segundo, por un flash de energía radiante, por el poder de Dios, fue cambiado en un nuevo cuerpo espiritual, glorioso, pero físico. Porque ese cuerpo glorioso físico se aparecía, el apóstol Juan le vio ahí en el Apocalipsis capítulo 1, lo describe, es un cuerpo físico que se puede ver. Así fue la resurrección de Jesús. Seguimos. Entonces está demostrado, pues. Y Jesucristo sigue siendo hombre. Porque eso lo dice Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer y de hoy. Sí, esto ya lo hemos visto claramente en esta serie de estudio. Claro, hay muchos pasajes de la Biblia que dicen que Jesús sigue siendo un hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, así lo dijo el apóstol Pablo, que es lo mismo que un ser humano. Ahí metió un poquito la pata el hermano Juan Carlos cuando dijo que Jesucristo es un hombre, pero que no es un ser humano. Eso fue un error. Pero claro que Jesucristo sigue siendo un hombre, pero un hombre glorioso, un hombre divinizado, un hombre celestial con un nuevo cuerpo celestial. Pero por supuesto que sigue siendo un ser humano, el Hijo del Hombre. Seguimos. Ya sabes, hermano Tomás, que si quieres hablar, tú ya me pides palabra, dices, te pido palabra para hablar y ya está. Me cortas, porque yo no sé cuándo querrás hablar y eso, pues nada, tú me lo dices. Seguimos. Bien. Juan Carlito, ¿estás listo para tu quinta intervención? Sí, Bueno, ahora va a responder el hermano Juan Carlos. listo. Lo mismo Ok, otra vez, Cárcamo. No dices nada, Carcamito, dices lo mismo. Jesucristo, claro que es hombre, el Hijo del Hombre, pero no es ser humano de carne. ¿Lo ves? Ahí ya, vamos a ver. Aquí reconoce el hermano Juan Carlos que Jesucristo es un hombre, pero no es un ser humano. Evidentemente no es un ser humano con un cuerpo de carne y sangre como el que tenemos nosotros. Efectivamente, ahí lo dice. Pero sigue siendo un ser humano, pero un ser humano celestial, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial, pero sigue siendo un ser humano. O sea, lo que no puedes decir, hermano, es que sí, que tú crees que Jesucristo es un hombre en el cielo, pero que no es un ser humano. Eso es absurdo porque es exactamente lo mismo. Ser un hombre es ser un ser humano. Es que es de sentido común, ¿verdad, hermano Tomás? Eso, un ser humano es un ser humano. Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo, como hemos visto, al ser un cuerpo transformado, no tiene carne y sangre. Es un cuerpo glorioso donde aparte tiene esas dos naturalezas. Entonces eso hace que la naturaleza divina controle de manera absoluta esa otra naturaleza, de que puede estar perfectamente en el cielo el tiempo que quiera sin ese cuerpo de carne y huesos. Paso para. Exactamente, muy bien dicho. Y luego cuando ese cuerpo celestial, el propio Cristo, desciende a la tierra para parecerse a los seres humanos, ¿cómo se aparece? Pues tiene que aparecerse con un cuerpo de carne y huesos, materializado en carne y huesos. ¿Por qué? Para que le puedan ver, para que le puedan tocar. Porque recordemos, si Jesús, esto ya lo hemos dicho muchas veces, si hubiera aparecido después de resucitar a sus discípulos con el cuerpo glorioso, cuerpo espiritual que vemos, por ejemplo, ahí en Apocalipsis capítulo 1, ¿qué hubiera ocurrido con los discípulos de Jesús? Porque todos habrían caído al suelo como muertos. Que es precisamente lo que le ocurrió a Juan cuando ahí en el Apocalipsis vio a Jesús glorificado. ¿De acuerdo?
Por eso es que Jesús se tenía que aparecer, materializarse en un cuerpo de carne y huesos, así de simple. Carne y huesos, no carne y sangre, ¿eh? Jesús nunca dijo que él tuviera carne y sangre después de resucitar, dijo carne y huesos. O sea, un cuerpo absolutamente físico, un cuerpo absolutamente humano, palpable. Podían ver, era como un ser humano normal y cualquiera. La apariencia que tenía era un cuerpo de carne y hueso, ¿vale? Cuando está en la tierra, evidentemente. Ya cuando está en el cielo, en el tercer cielo, ese cuerpo resplandece como el sol en toda su gloria, como leemos en Apocalipsis capítulo 1. Seguimos escuchando al hermano. Y hueso, ¿no? Todos seremos vivificados, vueltos a la vida, pero con un cuerpo espiritual, pues. No toda carne, mira, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria celestial y otra es la de los terrenales, criatura. No puedes comparar que cuando resucitas tienes el mismo cuerpo con el que mueres. Eso es imposible. Claro, exactamente, muy bien. En eso estamos de acuerdo todos. Y eso, en el fondo, eso es precisamente también lo que enseña el carcamoide. Porque me lo dijo a mí hace 2 días, la charla que tuve con él en privado. Seguimos. Eso es de locos. Eso no te cree ni un niño de 3 años. Tú resucitas con un cuerpo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué parte no entiendes ahí, criatura? Tú me citas otros pasajes. Aquí el punto, el it del debate es que Jesús en el cielo está con un cuerpo glorificado, no con el mismo cuerpo que caminó en las calles polvorientas de Jerusalén. Eso es imposible. Ese cuerpo que él caminó se transformó y cambió de corruptible a incorruptible, es decir, no se pudre, no se daña. Exacto, correcto, pero es diferente al cuerpo que él tenía aquí. No es el mismo cuerpo. Ese es el debate, Carcamito. Y no... Exactamente, es así, muy bien explicado, pero es que resulta que el carcamoide está cree exactamente lo mismo. O sea, en sí ya este debate es que el debate que tuvieron los dos me parece absolutamente absurdo y ridículo, porque los dos en el fondo están enseñando y creyendo lo mismo. Lo que pasa es que Carcamoide o no lo explica bien, que creo yo que no lo explica bien, y por eso no le entiende correctamente el hermano Juan Carlos, pero en el fondo están enseñando exactamente lo mismo, que Jesús resucitó con un cuerpo diferente, un cuerpo transformado. No era el mismo cuerpo que murió en el madero. Solo lo enseña Carcamoide porque a mí me lo ha dicho hace 2 días. O sea que en el fondo, en este debate no hay oposición alguna, o sea, están enseñando exactamente lo mismo. Seguimos. No has podido demostrar en todas tus intervenciones. Y te vuelvo a preguntar, ¿Jesús en el cielo está con un cuerpo de carne y huesos? Responde sí o no. Ahí está el kit del asunto. Si la Biblia es clara, resucitará con cuerpo espiritual. O sea, ya hay... Respecto a la pregunta que hace el hermano Juan Carlos, esto ya lo hemos dicho bien clarito y repetidamente. En el cielo Jesús no tiene un cuerpo de carne y huesos, porque lo que tiene es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Y el cuerpo espiritual no es de carne y huesos. Es de otro tipo de materia celestial. No sabemos cómo es la estructura de esa materia, de los cuerpos gloriosos, de los cuerpos espirituales, no lo sabemos. Pero es otro tipo de materia, pero es un cuerpo que se puede ver y tocar. Y cuando Cristo glorioso, resucitado, desciende a la tierra, entonces se tiene que materializar en un cuerpo, ahí sí, aquí en la tierra tiene que ser de carne y huesos para que la gente le pueda ver y le pueda tocar. Es bien simple de entender. Y esto es lo que nos han ocultado durante siglos en las iglesias. Y hay una confusión absoluta sobre este asunto, sobre este tema, dentro de la cristiandad apóstata. Adelante, hermano Tomás. Efectivamente, de hecho, incluso cuando ese cuerpo está en ese tercer cielo, ese cuerpo sigue siendo una entidad física. De ahí que vemos en Apocalipsis 1:12 que cogió el hombro, palpó por el hombro al apóstol Juan. Entonces vemos ahí una entidad física corpórea, si bien nuestra capacidad no alcanza obviamente, a comprender, entender qué tipo de materia, por así decirlo, o como se le llame, tienen esos cuerpos ya en ese estado, o tiene el cuerpo de Cristo ya en ese tercer cielo, en ese estado glorioso. Paso para. Exactamente, muy bien dicho. Es así. Es un cuerpo físico, eso nadie lo niega, es un cuerpo físico, pero evidentemente no es un cuerpo de carne y huesos. No es un cuerpo de carne y huesos,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, y Jesús en el cielo es un espíritu vivificante. En la Biblia se le llama el espíritu, por lo tanto, por pura lógica, el cuerpo que tiene en el cielo no es de carne y huesos, porque si no se hubiera contradecido Jesús, cuando dijo bien clarito ahí en Lucas que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando está en la tierra Jesús, ahí sí tiene que adquirir un cuerpo de carne y huesos para que le puedan ver y para que le puedan tocar. Pero en el cielo no es de carne y huesos. Es otro, pues esto es muy importante, es otro tipo de materia celestial. Es un cuerpo físico, se puede ver, pero es algo absolutamente desconocido aquí en la tierra. Es otro tipo de materia espiritual, celestial, como lo queramos llamar. Otro tipo de carne, por así decirlo. Otro tipo de cuerpo físico. En fin, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos. Punto, fin del debate, con Biblia en mano. Ya no hay más que debatir ahí. Vivificado en espíritu, Jesús. Claro, su cuerpo transformado, cambiado de corruptible a incorruptible. Ese cuerpo es transformado. Si no, ¿qué quiere decir la expresión transformar? Es cambiar. Exactamente, muy bien dicho. Ahí lo está explicando claramente, que es exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí en la explicación de este debate. De una materia a otra. Y entiendes las escrituras, Cárcamo. Pero tú me vienes con el disparate de que Cristo está en el cielo con un cuerpo de carne y huesos. Eso no te le cree ni el mongolito ese de Tulio, pues. Eso no te va a creer nadie, pues. No puedes estar con el cuerpo de carne y huesos, por más que tú le cambies a que ese mismo cuerpo no esté en algo incorruptible, pero es transformado, dice la Biblia. Al ser transformado ese cuerpo en un cuerpo divinizado, un cuerpo glorioso, ya se está cambiando automáticamente a incorruptible. ¿Sí te das cuenta? Es diferente. Ya no es lo mismo. Exactamente. Y volvemos a repetir el pasaje de Pablo, que lo dice literalmente, lo dice bien claro. El cuerpo que se siembra, es decir, que muere, que es sepultado, no es el mismo cuerpo que ha de salir, que ha de resucitar. No es el mismo, lo dice. No es el mismo. Por consiguiente, cuando, por ejemplo, este pobrecito subnormal, porque es un pobrecito subnormal, el que se hace llamar antisetas, el Jesús Ferreira, el paposo este fanático, este pobrecito hijo de la gran ramera de Roma, enseña esa doctrina de demonios, de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo de carne y sangre que tenía en la tierra y que Jesús está en el cielo con un cuerpo de carne y huesos, está mintiendo. Y no solo miente, sino que está insultando al apóstol Pablo llamándole embustero. Porque Pablo dijo todo lo contrario a lo que dice este paposo mentiroso del Jesús Ferreira, alias el antisetas. Absolutamente Pablo dijo todo lo contrario. Que el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, quiero comentar antes lo que dice este pobrecito enfermo mental, que además es un enfermo mental del antisectas y de hecho hay aparecer varios vídeos por ahí donde intenta mostrar a los demás lo buen karateca que es y que se fijen en él, o sea, los típicos rasgos de una persona desequilibrada, ¿verdad? Dice que el cuerpo que tiene Cristo en el cielo tiene que seguir siendo un cuerpo de carne y huesos y además con sangre, y además sangre glorificada, apaga y vámonos, ¿eh? Tela, tiene tela. Es decir, porque la palabra soma es un cuerpo físico, sí, la palabra soma es un cuerpo físico, pero si notamos, en 1 Corintios capítulo 15, también nos pone ejemplos de soma, como el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas no son carne y hueso. Entonces, este hombre es ridículo, lo que dice es estúpido, total, es un tarado mental, es un enfermo. Paso palabra. Exactamente, bueno, esto que dijo el antisetas el pobrecito descerebrado de Jesús Ferreira, que así es como se llama, de que Jesús tiene en el cielo sangre glorificada, que su sangre está glorificada, eso es una doctrina espantosa y de demonios. La Biblia jamás por ninguna parte dice que Cristo resucitado tenga sangre. ¿Cómo va a tener sangre? A ver, Jesús Ferreira, subnormal, no se te puede llamar de otra manera, subnormal. Si Cristo derramó toda su sangre por sus ovejas, dio su vida, dio su sangre por sus ovejas, ¿cómo va a tener sangre en ese cuerpo glorioso celestial, en ese cuerpo espiritual? Si ya dio toda su sangre aquí en la tierra por sus ovejas. Y cuando se aparece a sus discípulos,
Después de resucitar, ¿qué dijo Jesús? Tocadme y palpadme que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. ¿Lo entiendes? Paposo mentiroso, carne y huesos, como veis que yo tengo. Carne y huesos, no dijo carne y sangre. El cuerpo resucitado de Jesús ya no tiene sangre. Así que eso que tú te has inventado, mamarracho, de que el cuerpo glorioso resucitado de Jesús tiene sangre celestial, conserva la sangre, repito, eso, para empezar, es un rechazo frontal y satánico en contra del Evangelio. Estás rechazando el verdadero Evangelio, porque estás rechazando, por tanto, que Cristo derramó su sangre, toda su sangre aquí en la tierra, en el madero, por sus ovejas. Lo estás rechazando, porque si según tú ese cuerpo glorioso sigue teniendo sangre, significa que no la derramó. No la derramó ahí en el madero de tormento, y por lo tanto estás pisoteando y escupiendo y rechazando el verdadero Evangelio, ¿verdad, hermano Tomás? Más clarito que el agua. Ya lo hemos visto, los textos, ¿no? Antes, donde él da su sangre derramada para la remisión de los pecados. Su sangre fue derramada. No puedo la derramo para la remisión de los pecados, pero la vuelvo a tomar y aparte glorificada. Este es un enfermo mental. Eres un enfermo mental, antisectas, y fíjate qué enfermo mental eres, qué tarado mental eres, que ya se te caló. O sea, cuando tú haces un vídeo en plan amenazante a un pobre chavalito de esta secta, de los testigos atarayados, que a saber lo que le mostraste, a saber si fuiste con el cinturón negro en plan amenazándolo, porque se veía que el pobre hombre estaba temblando. Eso es lo que tú eres un enfermo. Paso palabra. Es un violento, es un camorrista y es un retrasado mental sin ninguna duda, que se hace pasar por conocedor de las Sagradas Escrituras y es que no sabe absolutamente nada de la Biblia y, lo que es peor, pisotea y rechaza el verdadero Evangelio, inventándose esa patraña que se ha inventado él, porque yo creo que eso no lo enseña ni siquiera la propia Iglesia Católica Romana, la gran ramera. De decir que Cristo tiene en el cielo sangre glorificada. Eso jamás lo he oído yo nunca a ningún paposo. Jamás. Ni lo he leído jamás en ningún libro católico. Eso parece ser que es una idiotez inventada por este retrasado mental que se hace llamar antisectas. Este imbécil, es un pobre imbécil, un necio, no se le puede llamar de otra manera. Bueno, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvo con un cuerpo, ¿qué? Incorruptible, pues, porque él era un hombre que no tenía pecados, porque la paga del pecado, que es la muerte. Sí, Jesús al estar con... Eso es muy importante y muy cierto lo que está diciendo el hermano Juan Carlos. Cuando Jesús vivió en la tierra tenía un cuerpo incorruptible. Tenía un cuerpo incorruptible por la sencilla razón de que nunca pecó. Y recordemos que el salario del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, es la corrupción. Como Cristo nunca pecó, dice la Biblia, jamás fue hallado engaño en su boca y jamás hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, no era mortal, no tenía un cuerpo corruptible. De ninguna manera. No era mortal. Entonces la pregunta es, dirán mucho por eso, si no era mortal y no tenía un cuerpo corruptible, entonces ¿por qué murió Jesús? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, porque él voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy, la entrego. Tengo el poder para darle y tengo el poder para volver a tomar. El poder que tenía Jesús, que era el Espíritu de Dios. Ese era el poder. Fue el Espíritu de Dios, esa energía de Dios, la que resucitó a Jesús al tercer día. Por eso dijo esas palabras. ¿Queda claro? O sea, Jesús murió porque él voluntariamente decidió morir, se entregó a la muerte, ¿de acuerdo? Pero él realmente era incorruptible, porque nunca pecó. Jesús no heredó ninguna muerte. Hay por ahí ciertos mamarrachos y mentirosos y falsos cristianos que dicen que Jesús heredó la muerte, heredó el estado mortal. ¿Cómo que heredó la muerte? ¿Cómo va a heredar la muerte de Jesús si Jesús nunca pecó? Es que es ridículo. Adelante, hermano Tomás. Sí. Esto es la herejía que predica el muchacho este del Christopher de Alzamor, si no recuerdo mal, que dice que Jesús tuvo una carne mortal, porque dice que Adán y Eva eran mortales también. Cuando dice la Biblia claramente ahí en Romanos 6:23 que la muerte es la consecuencia del pecado. O sea, realmente Jesús jamás pecó. Primera de Pedro 2:22. O sea, no se puede ser más tarado mental. Paso por ahí. Exactamente, hermano. Otra palabra que dijo Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
Nadie le podía convencer de pecado, de que Jesús pecó. Eso son palabras de Jesús. Él mismo dijo que él nunca pecó. Y al no pecar, pues no era mortal, no era corruptible. Él entregó su vida, entregó su sangre voluntariamente para experimentar la muerte y de esta manera, por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, como dice la Biblia. Y de esta manera poder salvar a sus ovejas, que fue por ellas por las cuales entregó su vida, su sangre, por sus ovejas. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 10. No por toda la humanidad, no por el mundo entero, como enseñan millones de falsos cristianos. Seguimos. Ese cuerpo incorruptible, simple y sencillamente aquí en la tierra, él no iba a morir. Él decía, ese atributo, él no iba a morir, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice la Biblia que él mismo se entregó así. Exactamente, muy bien, exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Así es, hermano Juan Carlos. Mismo. Pero él era un cuerpo humano, de carne y huesos, pues nacido de mujer. De él emanaba sangre si se cortaba las venas. Si se abría un pedazo de cuero de carne, se le veía la carne. Él era un hombre, ser humano, de carne y huesos, pero ese cuerpo no se iba a corromper porque él no tenía pecados. La paga del pecado es la muerte. Diferencia a Jesús a lo que nosotros, como seres humanos, ¿no es cierto? Cometemos los pecados y nosotros tenemos un cuerpo de corrupción, pues aquí en la tierra. Por eso es que nos vamos deteriorando. Por eso es que nos enfermamos y llegamos a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, con ese cuerpo que morimos, cuando Jesús venga, nos transforma. Ahí está la expresión, transformar de ese cuerpo de corrupción a un cuerpo incorruptible. Y para que eso suceda nos tiene que cambiar el cuerpo a un cuerpo glorificado, glorioso, no de carne y huesos. Exactamente, muy, muy bien explicado aquí, lo está diciendo. Espiritual. Y ahora con eso que te ríes de que Jesús es un cuerpo, ¿qué dije yo? Que es un cuerpo espiritual, físico, claro, pues físico, porque Dios tiene su morada fija en el cielo, Deuteronomio 26. Exactamente, hermano Juan Carlos, así es. Tiene su morada fija en el cielo y desde el cielo ve todo y hace todo, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Desde ahí mira todo, como una cámara que tú ves ahora, pones en tu casa, tú estás con tu móvil en Estados Unidos o donde sea y puedes ver y hacer todo. De la misma manera, Dios no necesita moverse del cielo, Él ocupa su espacio ahí. Por eso es que tiene un cuerpo físico espiritual, ocupa un espacio. Por eso es que Dios tiene alma, porque tiene un cuerpo, pero no de carne y hueso, sino espiritual. Eso tienes que aprender a entender. Exactamente, muy bien explicado. Dios el Padre es espíritu, dice la Biblia que el Padre es espíritu, Dios es espíritu, dijo Jesús, pero resulta que Cristo también es espíritu vivificante. Y los ángeles en el cielo también son espíritus. Pero ojito, eso no significa que no tengan un cuerpo físico, por supuesto que lo tienen. Es un cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual. Tienen una naturaleza divina, tienen un cuerpo físico, espiritual, glorioso, celestial. Así es el cuerpo del Dios Padre, así es el cuerpo de Jesús y así es el cuerpo también de los ángeles de Dios. Por eso en la Biblia se le llama espíritus. El Dios Padre es un espíritu, Cristo es un espíritu y los ángeles también son espíritus. Pero cuidado, no son invisibles, se les puede ver. No son invisibles, no son espíritus etéricos invisibles, como enseñan falsamente los falsos cristianos de atalayados, todos mal llamados testigos de Jehová. No. Tienen cuerpos físicos, pero cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, como dijo también el apóstol Pablo. Seguimos. Los puntos de vista. Te ríes como un lelo, como un ignorante. Tiempo. Físico, espiritual. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tienes que tener propiedad para decir las cosas. Porque luego en el fondo, vuelvo a repetirlo, es que el Carcamoide y Juan Andrade están enseñando lo mismo, están diciendo lo mismo. Si ponemos atención a lo que dice el Carcamoide, es que enseña exactamente lo mismo que nosotros. O sea, que no me explico yo a qué viene esa oposición de Carcamoide contra el hermano Juan Carlos. Adelante, hermano Tomás. Es que me acabo de acordar, no sé si te acuerdas, Tito, que cuando tú tuviste, antes de tener el debate con este desequilibrado mental, este enfermo de las antisectas, te decía a ti que tú tenías que defender que Jesús resucitó como un espíritu etéreo. O sea, básicamente te decía a ti lo que tenías tú que sostener. Sí, exactamente. Los únicos que enseñan que Jesús resucitó con un cuerpo invisible, etérico, invisible,
son los mal llamados testigos de Jehová. Pero nosotros no somos de esa organización diabólica y falsa, ¿no? Nosotros creemos y enseñamos lo que dice la Biblia. El propio Carcamoide me lo dijo hace 2 días, él fue durante mucho tiempo también miembro de esa religión falsa y salió de ella porque se dio cuenta que la habían engañado, que lo que enseñan ellos es una falsa resurrección del Señor Jesucristo, como ya hemos explicado. Pues bueno, vamos a seguir escuchando. Ahora creo que le toca el turno al Carcamoide. Vamos a oírle. Tiempo, gracias. Sí, apaga tu micrófono, eso. Cárcamo, ¿estás listo para tu última intervención? Sí, ya estoy listo. Ok, tiene 5 minutos a partir de ya. Bueno, mira, aquí este va a ser, yo creo, mi última intervención, porque aquí anoté todas las frases de Juan Carlos. Y voy a... Bueno, antes de seguir escuchándole, simplemente decirle aquí al Carcamoide, cuando escuches aquí este estudio, esta escuela, a ver, cuando tengas un debate, o sea, vete a un sitio donde estés en silencio. No tengas alrededor gente, ruidos, que lo que hacen es molestar muchísimo. Y queda una porquería entonces de debate. Siempre para debatir hay que estar en un lugar tranquilo y silencioso, pero no hay, como vemos, que estás ahí por ahí, no sé dónde estarás, en un lugar donde hay gente por ahí alrededor hablando y tal, y luego salen montones de ruidos súper molestos, y no se entiende bien y es súper molesto. Así que cuando hagas un otro debate, por ejemplo, mañana domingo, por si no lo sabes, tú y yo vamos a tener un debate en directo. Aquí está también Alejandro Alex León, que lo sabe, él va a hacer de moderador. Va a ser un debate sobre la patrística, los padres prenicenos. ¿Qué eran? Eran trinitarios, eran enoteístas, eso lo vamos a tener mañana el debate, lo voy a tener con Carcamoide. Así que espero que Carcamoide estés en un lugar silencioso, macho, en un lugar tranquilo No y va no a haya poder, esa porquería de ruido. bien, se siente bien. Repite. Me dijo que no va a poder porque no se siente bien, no sé, creo que está enfermo o algo así. Vale. Pues esperamos que se recupere y ya otro día cuando esté bien, pues espero tener el debate con él. Ya que a él le gusta tantísimo leer a los padres de la Iglesia, la patrística. Bueno, pues yo también sé muchísimo de patrística, como lo sabe también el hermano Tomás, muchísimo de patrística, y vamos a debatir sobre ese tema de la patrística. Adelante, hermano Tomás. Y que si es posible me gustaría estar presente y si es posible que luego al finalizar del debate pues pueda otros posibles hermanos presentes pudiéramos hacer algún comentario. Claro, por supuesto que sí. Bueno, ya os digo que el hermano Tomás Taboada es un erudito en patrística, sabe muchísimo de patrística. Él me dijo, Carcamoide, que quiere hablar sobre el tema, pero de los padres de la Iglesia prenicenos, de antes del año 325. Me parece muy bien. Vamos a ver claramente cómo estos llamados padres de la Iglesia primitiva de los 3 primeros siglos ni eran trinitarios ni tampoco eran arrianos. Eran enoteístas subordinacionistas. Esto es lo que le voy a comprobar, lo que le voy a demostrar cuando tengamos el debate. Tengo montones de citas de padres de la Iglesia prenicenos donde claramente lo enseñan la existencia de los 2 dioses, los dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, y que el Hijo está subordinado al Padre. Esa era la teología de los padres de la Iglesia. Eso puede leer perfectamente aquel que estudie patrología, o la patrística, que es lo mismo, pues eso, ahí lo voy a poder comprobar. Los primeros padres de la Iglesia de los primeros siglos eran enoteístas y subordinacionistas, no como ahora. Ahora los papos son los hijos de la gran ramera de Roma, incluso de los evangelocos, no son subordinacionistas. Vosotros vais al catecismo actual de la Iglesia Católica Romana y jamás de los jabases vais a encontrar en el catecismo paposo ninguna frase que diga que son subordinacionistas. Los católicos no son subordinacionistas. Ellos son herejes trinitarios, ¿vale? Y sin embargo, los principales padres de la Iglesia de los primeros siglos eran subordinacionistas. Creían en 2 dioses, que son el Padre y el Hijo subordinado a la autoridad suprema, que es el Padre. Adelante, hermano. Efectivamente, y de hecho si nos vamos incluso a la traducción del obispo de Astorga, la de Félix Amat, está llena de comentarios absurdos a pie de página, totalmente antisubordinacionistas.
trinitarios y antisubordinación. Por tanto, realmente el papismo es antisubordinacionista. Paso por ahí. Exactamente, hermano. Por cierto, hace 2 días, cuando estuve hablando en privado, yo estuve hablando con Cárcamo, con Carcamoide, a través de WhatsApp, me lo repitió una y otra vez, ¿eh? Me lo dijo claramente. Creo que por ahí tengo, incluso todavía tengo la conversación en audio, la tengo grabada, ahí en WhatsApp. Me dijo que él es subordinacionista, y yo le dije, vamos a ver, Carcamoide, si tú eres subordinacionista, entonces ¿por qué dices que eres trinitario, criatura? No se puede ser trinitario y al mismo tiempo ser subordinacionista. Bueno, pues él me dijo que él es subordinacionista, me dijo eso. Sí, adelante. Hay que entender que hay un tipo de Trinidad que se llama la Trinidad económica. No sé si Tomás sabe algo de eso, que hay una Trinidad que se llama la Trinidad económica, que, que es ¿cómo? Subordinacionalista, pues, o sea, son trinitarios, pero creen que hay rangos, pues, que, por ejemplo, el Padre es el mayor, el Espíritu sigue y después Jesús, algo así. Esa es la Trinidad económica. Sí, No ellos sé si Tomás sabe algo. No sé si Tomás sabe algo de la Trinidad económica que le llaman ellos. Incluso este muchacho, ¿cómo se llama? Jonathan, creo que era, ¿no? El chileno con el que has debatido ese tema. Sí, Ese cree en ese tipo de Trinidad, la Trinidad económica. sí, eso que está diciendo Alejandro es cierto. Hay una rama del trinitarismo, pero es muy minoritaria, cuidado. El trinitarismo general, el que se cree en la Iglesia Católica, no es el subordinacionista, ¿eh? Y las sectas evangélicas tampoco es subordinacionista. Pero hay una rama del trinitarismo que es cierto lo que dice aquí él. Están los triteístas como los mormonoides, que son triteístas. Exactamente. Ellos son triteístas. Pero hay una rama del trinitarismo que son subordinacionistas. O sea, eso enseñan que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, luego Jesucristo, que es el Hijo de Dios, subordinado al Padre Celestial, y luego ellos creen que está el Espíritu Santo, pero como la tercera persona divina, una tercera persona divina. O sea, creen que es una tercera persona divina, pero son subordinacionistas. ¿De acuerdo? Ellos enseñan que hay un Dios supremo, el Todopoderoso Supremo, que es únicamente el Padre Celestial. Eso se llama el trinitarismo subordinacionista. Pero el verdadero subordinacionismo es el que no es trinitario, es decir, los que creemos que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, no es una tercera persona divina. Ese es el verdadero subordinacionista, subordinacionismo enoteísta. Esa es la verdadera teología bíblica, la que creían los primeros padres de la Iglesia. Yo no he encontrado todavía en los padres prenicenos ningún solo pasaje de ellos donde dijeran que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. No conozco ni un solo texto de los principales padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos, es decir, los prenicenos, antes del año 325, donde dijeron que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la que haya que adorar o que haya que glorificar. No conozco ni un solo texto de ellos. No sé si alguno de vosotros, Tomás, conocéis algún texto, pero yo no lo conozco. Hay un texto en Tertuliano donde habla ya de la Trinidad, refiriéndose a un solo Dios, pero 3 personas distintas. Ya hacia el 215 aproximadamente, pero antes de esa fecha desconozco absolutamente incluso los textos de Ireneo interpolados, porque hay interpolaciones posteriores en los textos de Ireneo de León, y aún así tampoco aparece tal concepto. Es que los primeros padres de la Iglesia, especialmente los prenicenos, es que no sé, yo lo que hablaban, mencionaban el Espíritu Santo, pero no decían, o sea, no aclaraban si creían o no creían que era una tercera persona divina. Yo no conozco que dijeran que fue una tercera persona divina. Eso vino después, cuando empezaron a decir, por ejemplo, ya en el credo niceno constantinopolitano, y luego también en el credo atanasiano, ahí sí ya lo dicen literalmente, que es una tercera persona divina a la que hay que adorar y hay que glorificar. O sea, fue una herejía inventada después, pero los primeros cristianos, cuando hablaban del Espíritu de Dios, yo no he leído por ninguna parte que enseñaban que fuera una tercera persona divina. Pero en fin, no queremos salir del tema, vamos a seguir escuchando al Carcamoide y le seguimos respondiendo. Voy a hacer un resumen de lo que él dijo. Ustedes lo pueden revisar en los audios, en este debate. Pueden revisar los audios con las cosas que él dijo. Jesús no ha dejado de ser humano.
Me entregó el debate, porque el tema del debate aquí era si Jesús sigue siendo humano. Yo le demostré que sigue siendo humano por la razón del pacto davídico que Jehová hizo con David, de que su descendencia sería para siempre. El trono de David sería para siempre. La casa de David será para siempre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, porque Jesús es el hijo de David. Se sentará en el trono de David para siempre. Bueno, esto ya lo hablamos el otro día, aquí es totalmente cierto lo que está diciendo Carcamoide. Efectivamente, él sigue siendo el hijo de David, sigue siendo un ser humano. Y luego ahí mete de un poquito la pata el hermano Juan Carlos cuando reconoce que Jesucristo sigue siendo un hombre en el cielo, pero no un ser humano. Eso es absurdo y contradictorio, ya que un hombre es un ser humano. Por tanto, Jesús en el cielo sigue siendo un ser humano, pero con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Por lo tanto, es hombre, es un ser humano, es un hombre y es un Dios. Ahí tenemos las dos naturalezas. Es un espíritu, pero también es un hombre. Naturaleza divina y naturaleza humana. Tiene las dos naturalezas en el cielo. Más claro que el agua, eso lo enseña bien claro la Biblia. Cuando él vivió en la tierra durante los años de su ministerio, solo tenía una naturaleza Jesús. Como sabéis, que era la naturaleza humana. No tenía naturaleza divina. Esa la recobra cuando resucitó al tercer día, la naturaleza divina. Seguimos, vamos a seguir viendo. Un descendiente legítimo de sangre humano de la tribu de Judá tiene derecho al trono de David. Y si Jesús dejó de ser un ser humano... Te lo vuelvo a repetir, Carcamoide, cuando tengas un debate, no estés rodeado de gente escuchando por ahí las voces con esos ruidos tan molestos. Estate en un lugar tranquilo, en un lugar silencioso. Seguimos. Ya no tiene derecho al trono porque si no sería un usurpador. Un usurpador. Y Hebreo 13:8 dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús sigue siendo hombre. Jesús, hombre, eternamente. Hebreo 2:4. El único medio entre los hombres es Jesucristo, hombre. Exactamente, muy bien dicho. Eso más claro que el agua pura. Pablo lo dice. Jesucristo, hombre. Por lo tanto, nadie puede negar que Jesucristo sigue siendo un hombre, un ser humano. Vamos, es de cajón, es de sentido común. Seguimos. Esteban vio a Jesús en los cielos como hijo de Adán. Ven, Adán, hijo de hombre. Veo el cielo abierto y el hijo del hombre sentado de pie a la derecha del trono de Dios, o a la derecha de Dios. Entonces es un argumento poderoso para demostrar que Jesús sigue siendo hombre eternamente. Entonces, Pablo dice, sigue siendo hombre. Me dio la razón. No ha dejado de ser hombre. Otra vez me dio la razón. Ahora viene con una frase que él mismo, con esa frasecita, me dio otra vez la razón. Cuerpo físico, espiritual. Óigase bien. Cuerpo físico, espiritual. ¿Cómo es un cuerpo físico espiritual? Él dice, el cuerpo cambió de corruptible a incorruptible. O sea, cambió de un estado de corrupción a un estado de incorruptibilidad. Eso es lo que le vengo diciendo. Que el cuerpo de Jesús se vistió de incorrupción y de inmortalidad. Es indestructible. Tiene la naturaleza también espiritual y la naturaleza humana. Claro, exactamente. Muy bien. Pues eso es lo que estáis enseñando los dos, en el fondo, exactamente lo mismo. Y es lo que cree también el hermano Tomás, lo que creo yo. O sea, que creemos en lo mismo. Tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. El único error que ha cometido el hermano Juan Carlos es a decir esa frase contradictoria de que Jesús sigue siendo un hombre, pero que no es un ser humano en el cielo. Eso ya es un error, eso es una contradicción. Por supuesto que sigue siendo un ser humano, pero un ser humano con una naturaleza divina, con un cuerpo glorioso y espiritual. Seguimos. Y dice que ese cuerpo se levantó. Anteriormente había dicho que era imposible que Jesús volviera a tomar su cuerpo, y ahora dice que no, porque está diciendo que ese cuerpo cambió de un estado a otro. Entonces el cuerpo se levantó. Me dio otra vez la razón. Se refutó. Simple. Me entregó el debate. Aquí todos son testigos. Entonces no hay nada más que decir. Aquí Juan Carlos se refutó totalmente. Entonces la frase que él dijo es, no ha dejado de ser humano, sigue siendo humano, o hombre, cuerpo físico espiritual.
el cuerpo cambió de corruptible a incorruptible, cuando antes lo negaba, diciendo que era imposible que Jesús levantara su cuerpo porque lo dio en sacrificio, y ahora lo está admitiendo. No, a ver, no lo entiendes bien, Carcamoide. No. El hermano Juan Carlos no ha dicho por ninguna parte que resucitó el mismo cuerpo que murió. Está diciendo exactamente lo mismo que tú dices, que ese cuerpo que fue clavado en el madero, que fue sepultado, fue transformado en un instante en un cuerpo espiritual. Pero es que estáis diciendo lo mismo una y otra vez. En el fondo enseñáis lo mismo. Porque tú tampoco enseñas, Carcamoide, que Jesús volvió a la vida, fue resucitado con el mismo cuerpo que fue clavado en el madero. Tú no enseñas eso y me lo dijiste a mí hace 2 días. Dijiste que ese cuerpo fue transformado, que no es el mismo cuerpo. ¿Eh? Y lo mismo, exactamente lo mismo que dice el hermano Juan Carlos. Seguimos. Entonces, aquí me entregó el debate. Él mismo se autorrefutó. Y el debate era si Jesús sigue siendo hombre, sí o no. Y ahora cambió y dice que sí, sigue siendo hombre. Yo creo que con esto hasta aquí llegamos. Ya no hay más que debatir. Sigue siendo un hombre, así lo ha dicho bien clarito el hermano Juan Carlos, para que haya cometido un pequeño patinazo cuando ha dicho que Jesús sigue siendo un hombre, pero que no es un ser humano. Eso es contradictorio, porque si es un hombre, es un ser humano. No se puede ser un hombre sin ser un ser humano. O sea, eso es un sentido común. Seguimos. Mismo le dio la razón. Bueno, te faltó 1 minuto y cuarto para tus 5 minutos, pero bueno, ahí dejas, dice. Bien, ya fue tu última intervención. Ahora, Juan Carlos, tienes 5 minutos para tu última intervención a partir de ya. Adelante. Bueno, gracias. Mira, Carcamito, te pulverizaste tú mismo, ¿no? El debate es claro. El debate consiste en que Jesús sí está en el cielo con un cuerpo de carne y huesos. Nada de la expresión de hombre. Claro que es hijo de hombre, ¿no? Claro que Jesucristo es el mediador. Por eso dice la Biblia clarito, mediador entre Dios de los hombres, Jesucristo hombre. Este hombre. Porque en la tierra que era un hombre, un ser humano, ¿no? Pero tú... Sí, pero el hermano Juan Carlos lo sigue siendo también. En la tierra era un ser humano, era un hombre, pero después de resucitar sigue siendo un hombre. Por eso dice Pablo, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay en tiempo presente. O sea, Jesucristo sigue siendo un hombre. ¿Es verdad, hermano Tomás? Efectivamente, está bien claro. Claro. Bien, en fin, vamos a seguir oyendo al hermano Juan Carlos. ¿Sabes? Con el disparate de que en el cielo está con un cuerpo de carne y hueso, lo que no me has podido refutar. Eso es verdad. O sea, en el cielo, ese cuerpo glorioso de Cristo, ese cuerpo espiritual, no es de carne y huesos. ¿De acuerdo? Es de carne y huesos cuando se materializa, cuando desciende a la tierra. Entonces sí, tiene que materializarse con un cuerpo de carne y huesos como lo hizo Jesús después de resucitar. Pero en el cielo no, en el cielo es un espíritu vivificante. Y un espíritu, que dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Es sencillísimo de entender. En el cielo, Cristo no es un cuerpo de carne y huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y recordemos, Cristo es un espíritu vivificante. En el Apocalipsis se le llama el espíritu. Por lo tanto, no tiene un cuerpo de carne y huesos. Es otro tipo de materia. Es otro tipo de cuerpo físico, que es un cuerpo glorioso, resplandeciente. Pero el tipo de materia, de la estructura atómica, de esa estructura celestial, ese tipo de cuerpo, pues no lo sabemos cómo es. No sabemos cómo es ese tipo de cuerpo físico. Pero desde luego de carne y huesos, como el nuestro, no lo es de ninguna manera. Porque Jesús lo dice bien claro, un espíritu no tiene carne ni huesos. Adelante, hermano. Y también en Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ese Espíritu no es el Espíritu Santo, ya que lo dice bien claramente en el verso 34, que es Cristo Jesús. Y un Espíritu no tiene ni carne ni huesos, Lucas 24:39. Por tanto, Jesús, cuando está en el cielo, no tiene esa naturaleza de carne y huesos, tiene una naturaleza física, no es un ente etéreo, como aparece en Apocalipsis 1. Paso para. Exactamente, eso es otro pasaje más de Pablo, donde a Cristo glorificado se le llama
el Espíritu, que intercede por nosotros. Porque es el único que intercede en el cielo por nosotros, es Jesús. Jesús, no es el Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ni uno. El poder del Altísimo no intercede por nosotros. Quien intercede es Jesús, nuestro abogado. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es solamente Jesús, no el Espíritu de Dios. Seguimos. No me has podido dar medio pasaje donde se nos diga que Jesucristo está con un cuerpo de carne y huesos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es transformado su cuerpo, cambió su cuerpo de ese cuerpo físico de carne a un cuerpo glorificado espiritual. Eso Así es, exactamente. nos dice las Escrituras, porque el apóstol Pablo nos dice, se resucitará con cuerpo espiritual. Jesucristo fue resucitado con cuerpo espiritual, no físico de carne y hueso, sino físico. Bueno, sí físico, es físico, pero no es de carne y huesos, es otro tipo de materia. Es un cuerpo físico porque se puede ver, el apóstol Juan lo vio, ahí en Apocalipsis capítulo 1, por lo tanto es un cuerpo físico, no es una entidad, no es un cuerpo invisible, no es una especie de fantasmita invisible, no, es un cuerpo que se puede ver. Y cuando le vio el apóstol Juan, pues cayó al suelo como muerto, porque claro, estaba resplandeciente ese cuerpo. Seguimos. Espiritual, porque ocupa un espacio físico, espiritual. Por eso es que Dios, el Padre, su esencia, que es espíritu, ocupa un espacio. Por eso la Biblia, Deuteronomio 26:15, nos dice que tiene su morada fija en el cielo. Si tiene su morada en el cielo es porque vive en el cielo, pues. Exactamente como dijo Jesús, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, ¿que estás? ¿Estás dónde? Que estás en el cielo. Y en la Biblia hay muchos pasajes donde se habla del templo celestial, ese templo de Dios que está en el cielo donde Dios tiene su morada. Sí, adelante, hermano. Lo dice también el Salmo 135, tu morada está en los cielos. O en ese texto del profeta Isaías, donde dice que hay ahí una región en lo postrero de los cielos. La afirmación de que Dios mora en todas las partes, ¿no? O sea, que está en todas las partes al mismo tiempo, aquí y allí. Eso es una cosa, pues, que se lo ha inventado la cristiandad apóstata. Exactamente, hermano. Pero Jesús fue bien claro, que estás en el cielo. El Dios Padre está en el cielo, en su santo templo celestial. Hay muchos pasajes en la Biblia donde lo dice, que Dios mora en su santo templo. Hay un templo en el cielo. Igual había un templo en Jerusalén, que era un templo de piedra. Pues igual, en el cielo hay un templo muchísimo mayor, que es el templo de Dios. Ese santuario de Dios, donde ahí tiene su trono, ahí tiene su morada. Bien, seguimos escuchando. Por eso Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo Padre nuestro que estás en todas partes. Exactamente. Dios, ¿cómo está en todas partes? ¿Por qué decimos que Dios es omnipotente, omnipresente? Porque por medio de su Espíritu Santo, Dios ve y hace todo. Dios está en todas partes por medio de su Espíritu Santo. Pero exactamente, por medio de su Espíritu puede estar en todas partes y puede ver en todos los sitios, puede observar y puede ver en todo lugar por medio de su Espíritu, de su poder. Pero Dios Padre tiene un cuerpo celestial y ocupa un lugar, mora ahí en el cielo, en su templo celestial. Bien, creo que quedan menos de 10 minutos, ya terminamos este ciclo, ya terminamos de comentar este debate que tuvieron. Seguimos. su gloria, su Shekinah mora en el cielo. Por eso es que Dios tiene un cuerpo físico espiritual. De la misma manera, Jesús tiene un cuerpo físico espiritual. Exactamente. Jesús no está en el cielo con un cuerpo físico carnal. Mira cómo refuto tu herejía. Se cae solita por tu propio peso. No, Bueno, el Carcamoide no ha dicho por ninguna parte que Cristo está en el cielo con el mismo cuerpo que murió en el madero, un cuerpo de carne y sangre. Eso no lo ha dicho por ninguna parte Carcamoide. Y a mí mismo me lo dijo hace 2 días en privado, que ese cuerpo murió y fue transformado en un nuevo cuerpo espiritual. Así que eso es lo que he dicho antes, o sea, que están enseñando en el fondo prácticamente lo mismo. Seguimos. El título del debate en sí era que si Jesús estaba en el cielo con un cuerpo de carne y huesos. No que si era hombre o no era hombre. Claro que la Biblia dice pues que Jesucristo era Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los... Bueno, es en tiempo presente. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay en tiempo presente. No que fuera solamente hombre cuando vivió en la tierra. No sé, porque parece que eso es lo que está diciendo, hermano Juan Carlos.
que Jesús solamente era hombre cuando vivió en la tierra en el tiempo de su ministerio. No, Jesús sigue siendo un hombre, un ser humano en el cielo, con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Seguimos. Hombre es Jesucristo, hombre. ¿No? Y luego, cuando vemos en Lucas, cuando tú te vas al libro de Lucas y nos dice el pacto que hace Dios, ¿no?, con el rey David, donde le da el trono, ¿qué nos dice ahí? Vamos a leerlo para que te des cuenta. Lucas capítulo 1, ¿qué nos dice ese pasaje? Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, dice, un hijo, y llamarás su nombre Jesús, un hijo, un ser humano, un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, un reino por siempre. Un ser humano tendrá un reino por siempre, no, tiene que ser ese cuerpo transformado, porque él iba a venir a cumplir aquí un sacrificio, ¿no?, de que él iba a morir, y entonces tenía que resucitar con un cuerpo glorificado, transformado. Si no hubiera venido a morir, no se cumplía nada y todo se botaba al traste. La Biblia, por eso es que Jesús oró, pues, Padre, no se haga mi voluntad, en el Getsemaní, que dijo, sino la tuya, si es posible, pasa de mí esta copa de la muerte, pero no, él estaba destinado a morir. Y él mismo entregó su cuerpo, como dice la Biblia, porque él no merecía morir, él no podía morir. Él, ahí, aquí en la tierra, él tenía un cuerpo incorruptible, él no podía morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Exacto, muy bien dicho. Seguimos. Y él no cometió ningún pecado, por lo tanto él no podía morir como tú puedes morir, yo puedo morir, Alex puede morir, Armando puede morir, todos podemos morir. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Pero Jesús no murió, pues él era justo, en él no se halló pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, él tenía un cuerpo incorruptible, pero de carne. Bueno, Jesús no murió, ahí se ha equivocado un poquito el hermano. Jesús sí que murió, aunque él tenía un cuerpo incorruptible, pero sí que murió. Murió porque decidió entregar su vida. He tenido una pequeña equivocación. Seguimos. Carne y huesos. Por eso que él hizo el sacrificio, murió y fue resucitado con un cuerpo que él ya lo tenía, incorruptible, pero glorificado, ya no de carne y huesos y sangre. ¿Entiende eso, Carca? Te queda un minuto, Todos van a entender eso. Exacto, gracias, Alex. Y todos tienen que entender eso, que él resucitó ya con un cuerpo glorificado, divinizado, pero no se cambió, pues. Él sigue siendo el hombre, él sigue siendo el verbo de Dios. No, sí, ahí lo ha dicho bien claro, él sigue siendo un hombre, Jesús resucitado, por lo tanto es un ser humano. Ser un hombre es ser un ser humano, hermano Juan Carlos. Por tanto, Jesús sigue siendo un hombre, pero un hombre, como muy bien has dicho, divinizado, glorificado. Ahí tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Seguimos. El medio con el cual Dios creó todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablito, que nos dice que tenemos un Dios del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Por eso Apocalipsis 19, que les llama el verbo de Dios. Siempre va a ser el verbo de Dios, siempre va a ser el Hijo del Hombre, pero ahora con un cuerpo diferente, glorificado. ¿Entiendes, Cárcamo? Ese es el debate. Entonces ahora ya ha quedado para la audiencia, para los que escuchan todo este debate, lo que hemos debatido en este momento, y queda claro que Jesús en el cielo está con un cuerpo glorificado espiritual. Paso a palabra. Bien. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este debate. Ya ambos tuvieron su turno, su tiempo. Ahora viene la despedida. Tienen un minuto para despedirse cada quien. Cárcamo, tienes un minuto para tu despedida y adelante. Bueno, aquí se presentó pruebas sólidas con las escrituras. Biblia en mano. Biblia en mano de que Jesús sigue siendo hombre. No ha cambiado. Sigue siendo hombre porque si no fuera y se sentara en el trono de David sería un usurpador. Bueno, ha dicho Carcamoide, sigue siendo hombre, no ha cambiado. Sí ha cambiado, hubo un cambio en el momento de la resurrección, claro que hubo un cambio, una transformación, un cambio, que es lo mismo. Dios el Padre lo transformó, lo cambió en un nuevo cuerpo espiritual, en un nuevo cuerpo glorioso. Por lo tanto, sí que hubo un cambio, Carcamoide, que fue en el momento de la resurrección. Adelante, hermano. Efectivamente, a partir del momento que el apóstol Pablo lo ilustró con el ejemplo, ahí en 1 Corintios 15:36, si no recuerdo mal, de la semilla que cuando sale ya no es lo mismo, o
sino que es la planta, semilla ya no semilla, pues evidentemente, por supuesto, ya a partir de ahí lo que dijo ahí concretamente el carcamoide es falso. Por supuesto que era otro cuerpo glorificado diferente. Un cuerpo que no tenía sangre, un cuerpo que tenía esa doble naturaleza, una naturaleza de carne y huesos, porque no estaba aquí en la tierra, evidentemente, pero controlada al 100% por el espíritu. Así es, hermano. Hubo un cambio del cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección, claro que sí, o lo que es lo mismo, una transformación. Lo que parece, yo que no sé, es que no lo entiende bien Carcamoide y debe creer que decir cambio y transformación son dos cosas diferentes, ¿no? Por supuesto que hubo un cambio en el cuerpo de Jesús, un cambio radical, una transformación radical de un cuerpo de carne y sangre transformado, cambiado instantáneamente en 2 milésimas de segundo por una explosión de energía radiante, como dicen los científicos, en un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo glorioso. Por supuesto que hubo un cambio en ese cuerpo de Jesús. Seguimos yendo al Carcamoide. Entonces no ha dejado de ser hombre por ese requisito legal que tiene que cumplir el Mesías, que tiene que ser uno. Eso es verdad, no ha dejado de ser hombre, sigue siendo hombre, pero un hombre celestial, un hombre transformado, un hombre cambiado en el momento de la resurrección. Pero claro que sigue siendo un hombre, o lo que es lo mismo un ser humano. Seguimos. Descendiente de David, de la raza humana. Así que Jesús es nuestro pariente, el pariente mayor humano en los cielos. Sí, como dijo el apóstol Pablo, nuestro hermano mayor. Y por eso Jesús, cuando venga a la tierra a gobernar el mundo entero, en el juicio de las naciones, ¿qué dirá? Estarán ahí sus hermanos pequeños, por cuanto lo hicisteis. A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, ¿qué significa? Que Jesús es nuestro hermano mayor, es nuestro pariente. Él es un ser humano, divinizado, pero es nuestro hermano mayor. Como muy bien aquí, sí, lo ha dicho muy bien aquí Carcamoide. Simple. Y tiene un cuerpo humano glorificado. Cuerpo humano glorificado, lo acabas de decir, Carcamoide. Por lo tanto, ya no es el mismo cuerpo que murió, que fue clavado en el madero y que fue sepultado. Es un cuerpo cambiado, es un cuerpo transformado. Ahora tiene un cuerpo glorificado, como acabas de decir. Seguimos. Glorificado. Un cuerpo humano con otras facultades. Se le dio en la resurrección. Sí, es sencillo. Yo creo que eso es todo. ¿Ven? Bien, gracias por tus palabras. Bueno, te faltó despedirte, agradecer al público, pero ya. Juan Carlos, tienes tú igual un minuto para despedirte. Adelante. Gracias, efectivamente, Cárcamo, me acabas de dar la razón. Jesucristo está con un cuerpo humano glorificado, o sea, diferente, ¿no es cierto? Exactamente, así es. Es que en el fondo están diciendo lo mismo los dos. Me quedo asombrado, me quedo alucinado. Aquí uno atacándose al otro cuando resulta en el fondo están enseñando exactamente lo mismo, pero no se dan cuenta ninguno de los dos de que están enseñando lo mismo. Seguimos. Ya no con ese de carne y huesos que teníamos nosotros, sino glorificado. Por eso nos dice la Biblia, ¿no? El primer hombre, Adán, un alma viviente, un ser humano, un ser vivo. Y el postrero... Yo creo que es despedida o no. Espíritu vivificante. Y con eso me despido. Gracias, José. Carcamoide, no le cortes al hermano Juan Carlos que está hablando, no le cortes. Eso es de muy mala educación. Carcamito, gracias a mi estimado Alex y a mi estimado Armando, aquí refutando toda herejía con Biblia en mano, tal como nos dice las Escrituras, se resucitará con cuerpo espiritual. Gracias, paso palabra. Bien, entonces ya hemos llegado a la parte final de este debate. Espero que sigan, que no sea el primero ni el último que tengan. Y me despido yo, gracias a Armando que estuvo aquí atento escuchando, y a todos los que lo van a escuchar en el canal. También nos vemos en la próxima. Bien, pues ya hemos terminado el comentario del vídeo. En realidad ninguno de los dos ha enseñado herejías. Los dos han enseñado exactamente lo mismo. Yo no veo que ninguno de los dos haya enseñado herejía por ninguna parte. O sea, Carcamoide enseña lo mismo, que el cuerpo de Cristo fue cambiado, fue transformado en un nuevo cuerpo glorioso y sigue siendo un ser humano en el cielo, un hombre. Y el hermano Juan Carlos sigue diciendo lo mismo. El único pequeño error que dijo el hermano Juan Carlos es decir que Cristo es un hombre en el cielo, pero que no es un ser humano. Eso es contradictorio, eso fue un error. Pero enseña lo mismo que dice el Carcamoide y lo que creemos nosotros.
Que Cristo ahora está en el cielo con un cuerpo glorioso, un cuerpo divinizado, que no es un cuerpo de carne y huesos. Pero cuando descienda a la tierra para convivir con los seres humanos, ahí sí tiene que venir, tiene que materializarse con un cuerpo de carne y huesos, así de simple. Es un tema tremendamente importante este asunto. Por eso es que ya lo dije el otro día, lo repito, voy a escribir, voy a ampliar un nuevo libro. Yo ya tengo hace tiempo en mi sitio web un libro publicado, un libro que escribí sobre la resurrección de Cristo, cómo resucitó Jesús y tal. Lo voy a hacer, lo voy a ampliar con material nuevo, material muy importante. Y nada, en poco tiempo estará ya publicado y cualquiera se lo podrá descargar gratuitamente en forma PDF. Hermano Tomás, si quieres añadir alguna cosita más ya para Sí, irnos. quería decir simplemente, como decía uno de los muchos científicos que trabajaban para la NASA, y que define muy bien, ¿no? A partir de su trabajo, que es Ray Rogers, termoquímico en el laboratorio de Los Álamos y que aparte había sido agnóstico, ¿no? Cuando Cristo cambia de un estado a otro, deja un retroceso de partículas de radiación tras de sí, que es lo que impregna, es lo que deja esa impresión de la síndrome de Cristo en forma de negativo. Así es, hermano. Esas palabras que dijo Ray Rogers, que fueron publicados en montones de periódicos, las voy a buscar, las voy a leer. Lo tengo aquí en el libro que escribí hace años sobre el tema de la síndrome de Cristo. Dame unos minutos porque voy a buscar estas palabras del científico este tremendo que trabajaba para la NASA americana, Ray Rogers, donde dijo al final la conclusión a la que llegó todo el equipo científico del STUR después de haber analizado la sábana de Cristo. Veréis lo que dijo sobre el tema de la resurrección, que armoniza perfectamente con lo que dice la Biblia. Voy a buscar esas palabras, dame unos minutos. Vale, ya las he encontrado. Este es el documento que escribí. A ver, Ray Rogers era un termoquímico que trabajaba para la NASA americana. Él fue el director, uno de los directores del equipo del STUR, los que analizaron la síndrome. Y luego hay otro doctor también del STUR, otro de los directores, el doctor Mujala, que dijo lo siguiente. Esto lo dijo el doctor Mujala y dice así: los muchos datos acumulados, después de haber estado investigando, analizando la síndrome de Cristo, permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve en el lienzo, es decir, en la sábana, fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Esto apareció en el periódico español de La Vanguardia el 21 de noviembre de 1979. Y el doctor Raymond Rogers, termoquímico de la NASA, en el laboratorio de Los Álamos de propulsión a chorro, terminó con estas palabras. Conclusión después de haber investigado la síndrome. Estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndrome se formó por una explosión de energía radiante de 2 milésimas de segundo. No hay que darle vueltas. Esto es ya indiscutible. Apareció en la famosa revista científica americana Science, septiembre de 1978. A ver, voy a mirar un momento a ver si hay alguna frase más de Ray Rogers. Sí, esa es la que yo me refería. Sí. Hay otra más. Dijo aquí lo siguiente también. Dice, el equipo de investigación hubo de fallar. A ver, dice... esto lo dijo también Ray Rogers. La siguiente frase. No hemos encontrado rastro de algo que insinúe que la imagen visible en la síndrome sea resultado de algún colorante dado al lienzo. O sea, no he encontrado ni rastro alguno, ni de colorante, ni de tinte, ni de pintura por ninguna parte. Era simplemente una ligerísima chamuscadura. Para que alguien, si no lo sabe, lo que es una chamuscadura, es como, por ejemplo, si tú coges una plancha de planchar ropa y la dejas en un pañuelo. La dejas en un pañuelo y se empieza a quemar el pañuelo. Coge un color como parduzco de chamuscadura. Eso es una chamuscadura.
Bueno, pues así es la imagen de Jesús grabada en la sábana, en la síndone. Es una ligerísima chamuscadura producida por un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo, como dijeron estos científicos que analizaron la síndone y que, bueno, en esa época pues trabajaban para la NASA americana. Y dijeron, bueno, vamos a formar un equipo científico y tal, vamos a ir a Turín, y decían, nada, en 3 horas vamos a descubrir el fraude de la sábana santa, de la síndone. Es lo que creían. Pero nada, estuvieron 5 días analizando con todo tipo de equipo científico la síndone y no encontraron absolutamente ningún tipo de fraude, ningún tipo de pintura, ni de tinte, ni de nada. Al contrario, llegaron a la conclusión de que era totalmente auténtica, del siglo I, que envolvió el cuerpo de un hombre muerto por crucifixión, bueno, clavado en un madero. Tiene las heridas de los clavos, en las muñecas, en los pies, la herida del costado de una lanzada, heridas en la cabeza producidas por un casco de espinas, por una corona de espinas. Y esa es la conclusión que llegaron estos tremendos científicos, de que el cuerpo desapareció, se desmaterializó en una explosión de energía radiante de 2 milésimas de segundo, dejando su imagen grabada en el lienzo en forma de negativo fotográfico, tal como la vemos. Cualquiera lo puede apreciar. Si alguien no la conoce la síndone, porque vaya a internet y encontrará miles y miles de fotografías y de información muy buena sobre la síndone de Cristo. ¿Y qué es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús? Está en total armonía con lo que dice el Evangelio. Así fue la resurrección de Cristo. Fue la transformación instantánea de un cuerpo muerto, transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso, tal como enseña la Biblia y como hemos estado viendo en este ciclo de estudio. ¿Quieres decir alguna cosilla más, Tomás, antes de irnos? Y recordemos que el profesor Failas de la Universidad de Loyola, que detectó que había algo raro en el ojo, creo que derecho, y a través de un amplificador vio que realmente había un bastoncito y las letras Ukai, que era realmente una moneda que se le ponían para evitar que los ojos se abrieran cuando viniera la rigidez cadavérica, de que se mandó a acuñar en la época de Pilato. Exactamente, es otro dato muy importante más, el famoso leptón romano, donde aparecen las palabras Ukai, que formaba parte de una leyenda de esas monedas, que era Tiberiu Caesaros, Tiberio César. Entonces, con el uso de las monedas, pues se borra la inscripción, se borran las letras y se quedaron solamente las letras Ukai, de Tiberiu Caesaros, Ukai. Y aparece un bastoncito, que era un bastoncito que aparecía en estas monedas en los leptones, que fue una moneda que mandó a acuñar Poncio Pilato entre los años 26 y 36 después de Cristo. Entonces era la costumbre poner unas moneditas de los cuerpos de los difuntos en los párpados, los ojos, supongo que sería, pues no sé, para mantener los párpados cerrados, supongo que lo harían por eso. Y ahí aparece este científico, analizó por medio del microscopio pues esos ojos, esa imagen de los ojos, y efectivamente ahí se encuentra las letras Ukai y el bastoncito romano. Prueba absoluta de que el hombre que fue envuelto en esa sábana vivió en la época de Poncio Pilato, ahí en Jerusalén, fue clavado en un madero, se le dio una lanzada en el costado después de muerto, se le puso una corona de espinas, con lo cual solamente puede coincidir y encajar con un solo personaje de la historia, que es Jesús. Es una prueba absoluta e irrefutable de que la síndone de Cristo, la llamada Sábana Santa, es totalmente auténtica. Yo sé que se ha escrito por ahí mucho, de ignorantes, de mentirosos, diciendo que es falsa, que tal, que igual. Absolutamente nadie jamás ha podido demostrar la falsedad de la síndone de Cristo. Al contrario, lo que se ha demostrado, todos aquellos que la han analizado seriamente, es su autenticidad. Y especialmente el equipo científico que se formó en 1977. Y todo vino esto a raíz de 2 científicos del laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, en Estados Unidos, de la NASA, que eran los famosos científicos Jackson y Jumper. Estos 2 se dieron cuenta que la imagen de Jesús grabada en la Sábana Santa tenía codificación tridimensional. La analizaron con el famoso, un aparato que se llamaba el VP8, que lo utilizaron también para analizar
las fotografías procedentes de Marte. En esa época enviaron las naves Vikingo, la Viking 1, la Viking 2, llegaron a Marte, y con ese ordenador, en esa época, año 1976, analizaron esas fotografías de Marte, tridimensionales. Y es el mismo aparato que utilizaron para analizar la síndrome de Cristo. Y se dieron cuenta que tenía datos tridimensionales. ¿Eso qué significa? Pues sencillamente que la imagen grabada en la síndrome, en la sábana, no se formó por contacto directo, sino por una radiación lumínica que emanó, que salió del interior del cuerpo, envuelto en esa sábana. Prueba absoluta que confirma la resurrección de Jesús, tal como leemos en el Evangelio. En fin, quien quiera más información sobre la síndrome de Cristo, pues ahí en internet encontrará muy buen material. Pues nada, nos despedimos, le damos una vez gracias al hermano Tomás por haber estado hoy aquí en la escuela, haber colaborado y participado con sus excelentes aportes en esta gran obra que estamos haciendo. La siguiente, como mañana no voy a tener el debate con el Carcamoide sobre la patrología, sobre los padres de la Iglesia, pues mañana no va a haber escuela, vamos a descansar. Y ya la tendremos el lunes. ¿El lunes podrás participar, hermano Tomás? Sí, el lunes no creo que haya problema. Pues muy bien, pues entonces nos veremos aquí en el lunes. El lunes, ahora os voy a enviar el archivo aquí a la escuela de la que hemos tenido ahora, y ya mañana estará publicada en mi sitio web y en mi canal de YouTube, esta excelente escuela que hemos tenido. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.